¿La reforma hacendaria integral es un sueño que nunca llegará? Esa es la pregunta que me hago después de más de 35 años de analizar propuestas fiscales en México. Cada sexenio nos promete cambios profundos, pero al final lo que vemos son parches, más fiscalización a plataformas digitales, incrementos al IEPS en bebidas, tabacos y videojuegos, pequeños ajustes en ISR, medidas que recaudan pero no transforman. Lo que México necesita es una reforma que simplifique, que fortalezca a los estados y municipios y que garantice que nuestros impuestos realmente se traduzcan en mejores servicios públicos. Tal vez parezca un sueño lejano, pero no debemos dejar de exigirlo ni de imaginarlo. Te invito a leer el artículo completo, La reforma hacendaria integral, un sueño que nunca llegará, en www.sae-mediosia.com, porque el cambio comienza cuando nos atrevemos a cuestionar. Muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. Este día 1 de octubre del 2025 le damos la bienvenida a todos los participantes a este nuevo webinar del despacho Sánchez Aguilar Esquer, SAE y compañía, en el que pues un tema muy interesante, un tema que seguramente todos estamos muy pendientes del paquete económico que ya está en discusión a partir del 8 de septiembre pasado, que se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso. Y pues todo el mundo estamos buscando pláticas y charlas que nos puedan dar un poquito de orientación pues bueno, pues el despacho, como siempre, los temas que ustedes mismos nos solicitan, siempre estamos tratando de estar adelantados y por ello este webinar denominado Paquete Económico 2026, México bajo la lupa, que será impartido en un momento más por el licenciado Reginaldo Esquer Félix. Como ustedes saben, siempre nos gusta también adelantarnos un poco al tema del próximo webinar o anunciarles el tema del próximo webinar. El 29, para que lo vayan anotando, el 29 de octubre de este año tenemos nuestro webinar denominado Las reformas a la Ley de Amparo y al Código Fiscal de la Federación. Como ustedes saben, el día de hoy fue aprobado por parte del Senado ya la reforma, así que seguramente ya van a empezar a tener algunos comentarios, algunas observaciones al respecto. Así que el próximo 29, para que lo vayan anotando, como es costumbre, a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 29 de octubre, que será impartido por el licenciado Jesús Adrián Anguiano Hernández, aquí de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. También el tema de las instrucciones, si quieres, ahí está. Las recomendaciones que siempre damos antes de iniciar los webinars, en el que se recomienda usar los audífonos para tener un mejor audio por parte de todos los participantes. Como ustedes saben, solamente el expositor podrá compartir la presentación en la pantalla de su presentación. El micrófono de todos estará silenciado. Sin embargo, en caso de alguna duda o comentario durante la exposición, podrán anotarse en la sección de Question and Answer en la plataforma de Zoom para poder ir adelantando todos sus cuestionamientos y preguntas que quieran hacerle al expositor para que se vayan. Al final habrá un periodo, unos minutos para dar respuesta a todos sus cuestionamientos. Entonces, eso serían las recomendaciones. Y ya sin más preámbulo, pues darle la más cordial bienvenida al licenciado socio de la firma Sánchez Aguilar Esquer, Reginaldo Esquer Félix, que hoy nos impartirá este webinar denominado Paquete Económico 2026, México bajo la lupa. Primero, por su currículum, ¿no? Que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.
tiene maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara y su participación como empresario. Fue presidente de la mesa directiva de Coparmex en Mexicali por el periodo 2003-2004. También fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali en el periodo 2005-2006. Obtuvo el reconocimiento de mérito profesional 2006, otorgado por la Universidad Autónoma de Baja California por contribuir a enaltecer el prestigio de la institución en forma destacada y ejemplar en el área de ciencias sociales. Fue socio fundador y expresidente del Consejo Directivo de la Fundación UABC por el periodo 2008-2015. Obtuvo medalla Baja Californiano Distinguido 2013, otorgado por el gobierno del estado de Baja California por su labor en las organizaciones de la sociedad civil. Fue presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex por el periodo comprendido 2019-2021 y vicepresidente nacional de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia por el periodo 2021 y 2022. Y actualmente, pues, socio fundador de la firma Sánchez Aguilar Esquer, Asociados Sociedad Civil, aquí en Mexicali, con oficina matriz y la sucursal en Tijuana, que es una firma especializada en materia fiscal. Pues nuevamente darles la bienvenida y los dejamos en buenas manos. Adelante, Reginaldo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Uno más que organizamos en la firma, esta práctica que tenemos de todos los meses de estar cerca de nuestros clientes, de nuestros amigos, amigas que siguen nuestros esfuerzos, que constantemente hacemos esta firma para generar contenidos especializados en la materia fiscal. Eh, Desde luego que ustedes reconocen algunos de estos esfuerzos. Ahorita pasaban un video antes de empezar este webinar relacionado con los artículos que todos los meses hacemos los abogados de la firma, los socios y asociados, que pues siempre son temas de coyuntura, temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mes en el que se emite ese documento o en los meses en los que se emite el documento. Y precisamente el artículo me tocó en suerte que coincide pues con que ahora también me tocaba participar dentro del webinar. Y el artículo, precisamente los invito a la reflexión a la que nos llama pues, siempre una reforma fiscal, eh, porque pues yo lo decía, lo mencionaba en el video que ustedes vieron al iniciar, pues tengo poco más de 35 años de ejercicio profesional en este tema. Y pues me ha tocado en todos estos periodos pasar 5 o 6 sexenios sin evitar que eventualmente en cada uno de esos sexenios estábamos constantemente estudiando, analizando las reformas fiscales, siempre muy atentos a los cambios para poder asesorar a nuestros clientes de la mejor manera. Pero siempre estaba este tema de si había o vendría o no una reforma fiscal integral. Como les digo, tengo más de 35 años en este negocio y todavía no la he visto. Todavía no he visto esa reforma fiscal integral, esa con la que los contribuyentes soñamos, que sea una reforma que simplifique obligaciones fiscales, que la haga clara, que sea razonable en sus cargas fiscales, que incorpore la economía informal, que oriente el gasto de una manera eficiente y correcta y que además, finalmente, pues eso se refleja en servicios públicos mejores para los ciudadanos que nos esforzamos por pagar nuestros impuestos en tiempo y en forma. Lamentablemente, pues esto no ha sucedido y parte de la reflexión que hago en ese artículo es si eso debe implicar, pues, un sentimiento de tristeza, de agobio, de cansancio, de enojo, eh, y finalmente decir, bueno, ya basta, ya no lo voy a seguir intentando todos los años. Y al final me termina ganando siempre mi conciencia y mi conciencia me dice que lo tengo que seguir intentando. Entonces no vamos a dejar de intentarlo,
lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra responsabilidad profesional y como ciudadanos de buscar las mejoras que se necesitan para que nuestros gobiernos trabajen de una manera más adecuada, más eficiente, más correcta, más honesta y más adecuada a nuestras necesidades. Entonces, seguiremos esperando eso. Y bueno, y entonces ad hoc al tema, hablar pues de esa reforma integral que nunca todavía ha llegado. Ahora toca pues analizar esta reforma fiscal. Déjenme compartirles el documento para poderlo continuar. Bien, un segundo, estoy esperando que se cargue. Bien. Eh, Primero que nada, pues es importante ubicarlos en los tiempos legislativos, porque siempre es, oye, ¿cómo está este tema? ¿Cuándo inicia y cómo continúa este proceso? Lo primero que tenemos que tener claro es que todo inicia, como ya lo comentaba Manuel, con la presentación del paquete económico 2026. De acuerdo con la propia Constitución, la fecha límite es el 8 de septiembre. Precisamente el 8 de septiembre se presentó. Pero nada más para que traigan esto como referencia, porque creo que es importante, desde meses antes, la autoridad fiscal, particularmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita definir los famosos precriterios para el tema de la reforma fiscal para el año subsecuente. Con la definición de estos precriterios se empiezan a hacer algunos rondines con el sector empresarial. La información que se tenía previa al paquete económico presentado el 8 de septiembre es que no había pues el interés primordial de la autoridad de presentar una reforma fiscal estructural significativa. Básicamente, podríamos decirlo claramente, es una reforma fiscal pues que no tendría pues algunas cuestiones trascendentales, importantes, integrales, como llamamos nosotros, sino que serían eh, una reforma fiscal con una orientación específica. Entonces, pues finalmente esto se confirma, más adelante iremos platicando un poquito de todos estos énfasis, pero hablando pues de los tiempos previos, se definen esos precriterios, se presenta el paquete económico el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene para aprobar esta ley de ingresos a más tardar el 20 de octubre. No sé por qué seleccionaron mi fecha de cumpleaños, pero me seleccionaron ese día, a lo mejor porque sabían que era fiscalista y no, no sé, tampoco lo hago porque me manden regalos ni nada de eso. Pero bueno, el tema es que es el 20 de octubre cuando es el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe la ley de ingresos. Y por otro lado, la Cámara de Diputados, por separado, también analiza la ley de egresos y tiene hasta el 15 de noviembre para revisarla y aprobarla. Recuerden una cosa, la ley de ingresos sí se requiere mandar al Senado para su final aprobación, es decir, primero pasa por la Cámara de Diputados, se aprueba y se manda a la Cámara de Senadores para que se apruebe. Pero tratándose de la ley de egresos, es facultad exclusiva de los diputados definir en qué se gasta el dinero de los impuestos. Aquí no participan los senadores. Exclusivamente la Constitución atribuye a la Cámara de Diputados exclusivamente esta facultad para que sean los propios diputados quienes definen a dónde van nuestros impuestos. Y finalmente, tampoco sé por qué, pero se escogió el 31 de octubre para definir la última fecha para que la Cámara de Senadores apruebe la ley de ingresos que previamente, antes del 20 de octubre o 20 de octubre, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Entonces, el 31 de octubre, pues el día de Halloween para pedir triqui triqui y ese tipo de cuestiones, pues sería el último día para que lo puedan hacer. Vamos a ver si nos van a hacer travesuras o nos van a hacer algún tipo de dulce o alguna brujería. Quién sabe qué vaya a ocurrir ese 31 de octubre, pero bueno, esas son las fechas seleccionadas por nuestros constituyentes que modificaron pues la Constitución para establecer este tipo
de temporalidades para este tipo de reformas fiscales. Entonces, lo que sigue es Cámara de Diputados, 20 de octubre, y el 31 de octubre, Cámara de Senadores como tiempo máximo para la ley de ingresos, y exclusivamente Cámara de Diputados el 15 de noviembre para ver en qué se gasta nuestro dinero. Bien, que anticipadamente les digo que en dos cosas principalmente, programas sociales y servicio a la deuda, es donde está el mayor énfasis de nuestro gasto presupuestal. Pero bueno, sigamos avanzando. Otro dato importante que quiero llamar a su atención es las condiciones en las que se dan este paquete de reformas, porque es particularmente importante el segundo año de una administración federal. Este paquete económico le va a corresponder al segundo año de ejercicio de este sexenio, ¿sí? El primer año, como ustedes saben, eh, casi no tiene margen de maniobra el sexenio entrante. Prácticamente el paquete económico lo elabora, lo condiciona y se lo propone para que lo revise con muy pocos meses de anticipación el gobierno sexenal entrante. Y ese gobierno pues tiene poco margen de maniobra para en ese primer año hacer cambios significativos. Prácticamente pues analiza, revisa lo que propone el gobierno federal saliente y pues hay muy poco margen de maniobra. Donde realmente tiene la capacidad para poder hacer algo es en el segundo año del sexenio, porque ya tuvo el tiempo suficiente, pasó ese primer año completo, tuvo la oportunidad de revisar lo que ocurrió en el 24, cerrar las reflexiones en el 25, y este gobierno, su oportunidad más importante para generar el tema de reforma, si quiso hacer algo trascendental, pues es el segundo año. Entonces, muy probablemente ya después de este segundo año, las otras subsecuentes reformas fiscales vayan a ser matices o modificaciones marginales, no muy importantes. Sería una verdadera sorpresa. ¿Por qué? Porque en el tercer año tenemos elecciones intermedias. Normalmente los gobiernos federales preocupados por lo que puede ocurrir en la elección del tercer año del sexenio no hacen ninguna modificación importante que pueda afectar las votaciones o los votos que el gobierno federal pretenda para las elecciones federales intermedias. Entonces no hay una reforma normalmente en el tercer año. Y lo que ocurre en los años subsecuentes, pues es prácticamente flotar, porque el sexto año es de salida y el cuarto y el quinto año pues tienen que administrar todo el proceso de salida básicamente en el tema histórico que ha venido ocurriendo en todos los sexenios, es que el cuarto, el quinto y el sexto año, pues nunca hay nada, pero normalmente el cuarto y el quinto, porque también es electoral, el sexto año de gobierno, ya ves, se elige el nuevo, entonces no hay modificaciones importantes en el sexto año. Y lo que pudiera llegar a ver entonces es en el cuarto y en el quinto año, pero es muy probable que no vayan a hacer ya algún cambio radical, como por ejemplo creación de nuevos impuestos. El que por ejemplo se dice mucho que es el tema del impuesto sucesorio, o impuestos a las herencias, pues sería muy poco probable que lo hicieran en esos años, sabiendo que falta poco para que se cambie un presidente y que pues también igual necesitan votos, etcétera. Normalmente el costo electoral que pudieron haber generado, lo pudieron haber generado en el segundo año, era su oportunidad y ya lo que no hicieron, la verdad es que es una oportunidad perdida. Ya no va a haber nada importante, entonces pues es muy lamentable, pero pues siempre es importante que ustedes tengan esta información que les permita tomar de largo plazo decisiones. Bien, continuando, eh, pues adelantadamente podemos decir que los énfasis de esta reforma fiscal están muy orientados a todo lo que tiene que ver con fiscalización digital. Ya las auditorías, lo hemos dicho mucho, prácticamente ya están como animales en extinción, ya no tenemos como antes visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. Todo se está concentrando en cruces de información electrónico con base en información que está a disposición de las autoridades fiscales
y pues de una manera muy conveniente a través de estos procesos de vigilancia profunda que no tienen mucho este, contexto legal, pero que ha sido una metodología muy eficiente para que la autoridad de una manera muy rápida y corta, sin mucho formulismo legal, pueda invitar al contribuyente a pagar diferencias cuando esto ocurra, ¿no? Entonces, mucho de lo que veremos, más adelante lo vamos a platicar, son estas nuevas atribuciones de control que le permiten al SAT poder estar haciendo esta clase de procesos de, pues de vigilancia y de control de obligaciones fiscales en el pago. Todo tiene que ver con la capacidad para poder o no emitir CFDIs, entre otras cosas, ¿no? Y vamos a platicar un poco del incremento al IEPS, el famoso impuesto indirecto. Lo que siempre digo con el IEPS es que es un IVA disfrazado. Eh, Hacemos un escándalo cuando nos aumentan el IVA, pero no hacemos escándalos cuando nos aumentan el IEPS. Y entonces la autoridad esto lo tiene muy medido, no tiene ningún costo eh, social, electoral, porque se cubre bajo el halo de un interés vamos a llamarle, eh, pues del interés que tendría la autoridad para pues controlar algunos aspectos nocivos relacionados con la salud pública o relacionados pues con diversos factores como la contaminación y otros y por lo tanto se justifica que socialmente se vale incrementar los impuestos cuando bajo el argumento de controlar los efectos nocivos que generan algún tipo de actividad humana, incrementa los impuestos, pero saben que eso no va a controlar los problemas de salud pública, los problemas de contaminación, otros más, porque está demostrado que los impuestos no son un inhibidor para ese tipo de circunstancias. Finalmente lo que les interesa es recaudar y ya veremos este tema más adelante. Y bueno, hay algunas mejoras en regímenes fiscales, algunos estímulos que se mantienen, algunos que se agregan, interesantes que se mantienen, algunos como los estímulos de regularización o se incluye ahora el de repatriación de capitales de nueva cuenta, ¿no? Ya platicaremos un poco más de todo esto. Eh, Primero, pues hay que platicar sobre, ustedes saben que cuando se diseña una ley de ingresos, se hace sobre la base de ciertas premisas económicas. Es decir, tenemos que saber cuánto vamos a crecer como país, cuáles van a ser las condiciones y las condiciones macroeconómicas, los variables, porque esas son las que determinan qué tanto impuesto vamos a recaudar. En la medida que crezcamos más, son mayores los impuestos que se pueden generar, por ejemplo. Entonces, estas premisas económicas o macroeconómicas son las que definen un presupuesto de ingresos y que pues matizan pues todos estos énfasis que estamos comentando, ¿no? Por eso son importantes analizarlas, porque son las que consideró el gobierno federal para determinar la posibilidad de ciertos ingresos. Primero, y que ha sido muy polémico, ustedes lo han escuchado mucho en medios electrónicos, en este paquete, el gobierno federal considera que va a crecer entre el 1,8% y el 2,8% el Producto Interno Bruto, lo cual se ha dicho hasta el cansancio. Nadie cree eso. Yo creo que el mismo gobierno federal tampoco lo cree. Y aunque pues uno pudiera decir, bueno, es que tiene que ser optimista, pero sí, pero que no se le vaya la mano, porque realmente pues no hay ningún elemento para considerar que México vaya a tener este nivel de crecimiento. De hecho, antes de que empezara el año, las consideraciones macroeconómicas de crecimiento eran en realidad un decrecimiento. Se consideraba que iba a ser del menos 0,02%, que iba a haber un decrecimiento. Con motivo de los resultados del primer semestre, que casi llegamos al 1%, al 0,9% de crecimiento, se hicieron algunos ajustes en el crecimiento del PIB por la parte de las financieras, los organismos financieros internacionales, y ajustaron, en lugar de una tasa de crecimiento por alrededor del 0,8, 0,9%, que es un poco lo que han estado considerando, pero muy, muy lejano a la posibilidad de que pudiera estar esta ni siquiera en el extremo inferior al 1,8 que este paquete económico consideró como crecimiento, ¿no? Es realmente lamentable que
que pongan estos elementos que están fuera de orden, fuera de cualquier análisis serio de parte de cualquier autoridad financiera. No podríamos llegar, ya lo veremos al cierre del año, el del 2026, pero es muy, muy poco probable que lleguemos a eso. Por otro lado, en el análisis que hace también el gobierno federal, se está considerando un tipo de cambio peso dólar de 19 pesos, punto 3 pesos por dólar al cierre del 31 de diciembre del 26. Eso es lo que se está considerando en el presupuesto. Y pues están considerando también el precio de barril petróleo de 54.9 dólares por barril, lo cual es bastante razonable, es un precio intermedio. Evidentemente, solo para recordar, hemos tenido épocas en que están a 10 dólares el barril, o otros años que se van a 100 dólares por barril, ¿no? Condiciones globales las que determinan este precio de acuerdo con la mezcla mexicana, en lo que tenemos nosotros. Y se está considerando como una inflación que aquí pues la ponen a la baja. Evidentemente el gobierno se quiere decir a sí mismo que va a tratar de que no haya pues este impuesto indirecto que se llama, porque la inflación es finalmente un impuesto para los ciudadanos, para la gente, porque tu dinero pierde capacidad adquisitiva y significa pues que tu dinero vale menos y por lo tanto normalmente se protege el gobierno dando una cifra de inflación un poco menor a la real que se espera, que pues muchos analistas consideran que va a estar cercano al 4%. Entonces, pues es lo que tenemos como las premisas económicas consideradas en este presupuesto de ingresos. Otro tema, pues también importante. Bueno, esta es una pequeña reflexión que siempre nos gusta agregar. Winston Churchill dijo que una nación que intenta prosperar a base de incremento de impuestos es como un hombre con los pies en un balde tratándose de levantarse tirando del asa, ¿no? Eso es prácticamente imposible y eso es lo que a veces las autoridades fiscales o los secretarios de Hacienda, Secretaría de Hacienda, consideran como válido el argumento de incremento de impuestos. Pero eso mata la economía. Evidentemente, no es lo más conveniente. Y me voy a referir a un tema así básico para demostrarles que esto, en los documentos que se han elaborado con motivo del estímulo fiscal para la frontera norte, que como saben ustedes, tenemos una tasa de IVA disminuida del 16 al 8 y de impuesto de la renta del 30 al 20. Está demostrado con base en la información porque ya tenemos pues 7 años utilizando este estímulo fiscal que reduce la tasa de IVA y la tasa de renta y no ha implicado una disminución en los ingresos del gobierno. Cada vez esta zona paga más y eso se genera porque si tú incentivas la actividad económica, entre más van a pagar más que entre muy pocos aumentándoles el impuesto. Eso es lo que tenemos que tratar de entender y razonar, porque incrementar impuestos definitivamente es la solución falsa, la solución innecesaria inadecuada para una situación como la que estamos. Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que dice la ley de ingresos. La ley de ingresos, pues es un documento muy rico con mucha información, pero pues tenemos 1 hora y media para platicar un poco de esto y dar el espacio para que podamos atender algunas de las preguntas. Ya vi que ahí hay algunos que quieren preguntar algo, vamos a estar atentos a responder todo, ¿no? Vean ustedes esta tabla que se presenta en los criterios económicos que considera el gobierno federal para tomar las decisiones que lleguen a generar estos ingresos que aquí se están estimando, haciendo la comparación con el 2025. Y pues llama mucho la atención que para que ustedes lo vean claramente, cómo pretenden recaudar. Por ejemplo, dice sistema renta. No sé por qué le pusieron sistema renta. Quiero imaginarme que ahí está, así lo llaman por decir, o sea, yo le pondría impuesto a la renta, ¿no? Pero le ponen sistema renta porque me imagino que está revuelto impuestos retenidos a sueldos y todo lo que tiene que ver con impuesto sobre la renta propio.
Pero al final ustedes pueden ver que dice 2,5% de crecimiento del impuesto sobre la renta. Y eso, este, pues tendría que estar aparejado al crecimiento del PIB para que pueda crecer, porque no hay una modificación de tasas en impuesto a la renta, ni mucho menos, y lo que se genera por fiscalización no es de una cantidad significativa como para que pueda incrementar en 2,5% el ingreso comparativamente con el impuesto a la renta del año pasado. Si el país va a crecer a lo mejor al 0,8, 0,9%, ¿cómo se piensa que el incremento de renta puede llegar a ser del 2,5%? O que el del IVA pueda ser del 3,6% cuando no hay nada que modifiquen en eso. Uno podría decir en el IEPS, pues lo están aumentando el impuesto y por eso le ponen el 10%. Ahí pudiera haber una razonabilidad en función del incremento que se hace del impuesto, pero ni en renta ni en IVA hay ninguna modificación a las leyes, incrementos de impuestos, tasas, tarifas, etcétera. Y entonces, pues de pura fiscalización van a conseguir eso, es muy poco probable. Entonces, otra vez son cuentas halagüeñas. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues los números no salen y como ustedes también lo saben, el ingreso tiene que gastarse todo, pues se tiene que aplicar todo en el egreso y se tiene que programar cómo se va a gastar ese dinero. Y si entonces yo ya tengo programado el gasto, pero no tengo el ingreso, pues me tengo que endeudar, ¿no? Porque ya tengo la obligación de gastar. Entonces, son lamentables las cosas que pueden llegar a ocurrir en el análisis que se hacen de la información que hacen las propias autoridades hacendarias. Por otro lado, eh, seguimos avanzando. Eh, Pues, mencionar que siguen manteniéndose muchos estímulos que ustedes ya conocen. No voy a repetir muchos, pero se mantienen todos los que se relacionan con el consumo de gasolina y diésel en ciertas actividades. Se mantienen los que están para carreteras y cuotas para el caso de transportistas. También se mantiene el estímulo para agapes, personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que pagarán el impuesto sobre la renta solo por el excedente de los ingresos efectivamente cobrados que superen los 900,000 pesos anuales. Arriba de eso empiezan a pagar, ¿no? Eh, y donde hay mucho cambio, por supuesto que hay mucha atención de parte del gobierno federal en todo lo que tiene que ver con plataformas electrónicas. Ustedes saben que el comercio electrónico pues ha venido profundizando y prácticamente es ya una medida, vamos a decir, importante ya en el marco total de las operaciones de compraventa. Cada vez con el desarrollo tecnológico empiezan a hacer más los países desarrollados de manera mucho más rápida y los nuestros un poquito más lenta, pero finalmente terminan haciéndose muchas operaciones a través de plataformas electrónicas. Y esto implica que el gobierno federal está generando todas las condiciones que permitan pues controlar la forma en la que se pagan los impuestos cuando se realizan operaciones de compraventa de bienes o servicios entre particulares, ¿no? Y establecen como nuevas reglas la retención del IVA, pero solamente a personas morales, es decir, pues que eh, ahora, pues, cuando se haga la venta a un tercero a través de plataformas, habrá que retener el impuesto al valor agregado y también se debe de generar una retención del 100% a residentes del extranjero que no tengan un establecimiento permanente y podrá variar la retención entre el 50 y el 100% cuando se trate de cierto tipo de obligaciones que están pues evidentemente relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes a personas físicas. Y ahora las plataformas electorales también, plataformas electrónicas tendrán que emitir un CFDI con desglose y también tendrán obligaciones relacionadas con declaraciones, particularmente DIOT específicas, especiales para estas plataformas electrónicas, en donde deben de proporcionar cierta información al SAT y se emitirán reglas para la identificación de operaciones y de las partes que se involucran en el proceso. De igual forma, solamente para personas morales en las plataformas tecnológicas
cuando se hagan estas operaciones para enajenación de bienes o prestaciones de servicios, se va a tener que retener el 2.5% pues, a personas morales cuando hagan estas operaciones de compra-venta. Y también las personas morales deben de proporcionar la constancia de retenciones para que se pueda proceder al acreditamiento. Si no proporcionan esa información, entonces aplicaría una retención del 20%. Entonces, habrá que estar atento quienes realizan operaciones a través de plataformas tecnológicas o electrónicas, tendrán que cumplir con ciertos procesos que ahora se modificarán con motivo de esta reforma. Una situación interesante es lo que se presenta ahora con el programa de regularización. Ustedes saben que ahorita teníamos un programa de regularización que estaba vigente, que concluyó el 30 de septiembre del 2025. Bueno, pues ahora vamos a tener un nuevo programa de regularización, obviamente, pues a partir de que se apruebe en el 2026, pero que está muy interesante porque ahora se modifica para contemplar que serán beneficiarios de este nuevo programa de regularización tanto personas físicas y morales que tengan ingresos menores a 30 millones de pesos. Recordarán que el anterior programa de regularización estaba acotado para contribuyentes que tuvieran ingresos menores a 30 millones de pesos o 35 millones de pesos. Ahora se aumenta a 300, lo cual es pues muy bueno. Y además se establece que pues deberá de referirse a créditos fiscales firmes o consentidos. Pero agregan un dato interesante porque dice administrados por el SAT o por la Agencia Nacional Aduanera Mexicana, porque este tema de administrados es interesante porque implica que estos beneficios no solamente se trata de aquellos que son emitidos por el SAT o por las aduanas, sino que son administrados por el SAT. Por ejemplo, una multa emitida por una autoridad federal que el SAT se encarga de cobrarla. Es decir, que es administrada por el SAT para efectos de su cobranza, pero no es emitida por el SAT. Entonces también está ampliado el tema. Y los beneficios que este programa de regularización permite es que se dedique al 100% de multas, al 100% de recargos y gastos de ejecución, si se trata de ejercicio 2024 o anteriores, es decir, no aplica para obligaciones del 25, presentando declaraciones y pagando en una sola exhibición. ¿Sí? El procedimiento pues es muy simple, hay que hacer una solicitud al SAT antes del 31 de diciembre de 2026, que va a ser el periodo máximo para solicitarlo, y automáticamente que hagan la solicitud se suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantía, lo cual es también muy interesante. Y desde luego interrumpe la prescripción para que no vaya a decir alguien, no, pues entonces ya hago la solicitud faltándome días para ver si gano el periodo de prescripción, interrumpe, por lo tanto el conteo empieza a través de ese mismo, a partir de la solicitud presentada, y pues a partir que se autorice, pues tienes 15 días para pagar. Y esta facultad de este programa de regularización también aplica al IMSS con la posibilidad de poder condonar el 100% de las multas y los recargos. Aquí no aplica a gastos de ejecución, pero bueno, por lo menos aplica a multas y a recargos. Entonces, una buena noticia. Este programa es pues muy interesante, genera pues información muy valiosa que pudiera ser utilizada y vamos a decir aprovechada por muchos contribuyentes, y habría que ver si les beneficia que hacer un análisis serio del tema y pues finalmente quienes les genere alguna ventaja pues podrían accesar a ella. Ciertamente llama mucho la atención que pues estos programas de regularización no son remotamente parecidos a los que se emitieron en la época de Fox o la de Calderón, que incluso se referían al impuesto, es decir, al principal. Aquí pues están muy referidos, evidentemente, como pueden ver, a los accesorios, a multas, recargos, gastos de ejecución, y no se refiere pues al impuesto mismo, que este no tiene ninguna disminución. Bien, vamos a continuar.
Otra sorpresa interesante es el decreto para repatriación de capitales, objetivos y los alcances que tendrá este nuevo decreto. Este nuevo decreto está muy interesado. A mí me dan un poquito de pánico estos decretos de repatriación de capitales. Creo que hay pues la preocupación de que puedan ser unas trampas como quizá ha ocurrido en el pasado, como este último de Peña Nieto, que es el más reciente que tuvimos, decreto de repatriación de capitales. Pero déjenme avanzar un poquito en los comentarios y las preocupaciones que tengo, porque hay que ser un poco cuidadoso con lo que vamos a hacer para aplicar este decreto de repatriación de capitales. Primero, pues aplica al retorno o ingreso a México de recursos de procedencia lícita mantenidos en el extranjero, ¿no? Que sean anteriores al 8 de septiembre de 2025 y tiene una aplicación de ISR preferente condicionado a que ese recurso se direccione o se destine a una inversión productiva y que tenga por lo menos una permanencia mínima en el país de 3 años. Y el enfoque importante es que tiene que tener una trazabilidad financiera. Me preocupa porque cuando a veces son depósitos en efectivo no hay trazabilidad financiera. Se debe de cumplir lineamientos en materia de prevención de lavado de dinero y se deben destinar a materialización de proyectos en México, desde luego como lo veníamos mencionando. Y por otro lado, ¿quiénes son sujetos de este decreto de regularización? Pues personas físicas y morales residentes en México y para establecimientos permanentes de residentes en el extranjero. Y tiene que estar referido a ingresos de la ley del impuesto de la renta que están contenidos en el título 2, 4, 6 y 7. Si son ingresos de esos títulos, son susceptibles de aplicarse al decreto de repatriación. Incluye ingresos de fuente mexicana que fueron transferidos al exterior y los generados en el extranjero que ingresan al país. Y ahí empiezan un poquito mis dudas, ¿no? Como pueden ver, la tasa del 15%, es la tasa que aplica, pues es la del 15%, y a partir de que se trae el dinero bajo esta metodología, pues tienes un plazo de 15 días naturales para hacer el pago de ese 15%. ¿Qué me preocupa de este decreto? Me preocupa que no me queda muy claro porque lo que establece es que es para los ingresos repatriados. Es decir, ahora queda claro aparentemente que cuando me traiga ese dinero, en teoría son dinero que no pago impuestos de estos títulos de origen lícito, pero que no pagaron impuestos y que me los quiero traer a México, los destino a las actividades que comentamos y pago el 15%. Pero puede ser que yo tenga ingresos en Estados Unidos, ingresos en México que sí declaré en México, que tengo en Estados Unidos, pero que a lo mejor no estoy pagando la ganancia cambiaria ni estoy pagando el impuesto de la renta por los intereses generados en el extranjero, porque no los he declarado en México. Y entonces este decreto no contiene la regularización para esa clase de supuestos, es decir, que atiendan específicamente a la ganancia cambiaria o que atiendan exclusivamente a los intereses pagados en el extranjero. Y eso es lo que me preocupa un poco, porque si mi ingreso que tengo en Estados Unidos o mis depósitos que tengo en Estados Unidos son ingresos lícitos declarados que tengo ahí, pero no tengo estos otros efectos de impuestos que se generan por el dinero mantenido en el extranjero, pues este decreto no prevé de una manera explícita solucionarlo. Simplemente dice el dinero que te traigas va a pagar el 15%. Y eso también me libera ganancia cambiaria y me libera también el pago del impuesto de la renta sobre intereses. No lo dice el decreto, no lo dice explícitamente, es un elemento de preocupación. Y por otro lado, pues hay una orientación al cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y también cumplir esos lineamientos, pues es un elemento complejo que hay que documentar muy bien para poder acreditar el origen lícito de los recursos. Porque si yo no acredito el origen lícito de los recursos, pues entonces pues no estoy cumpliendo con el decreto. El decreto exige
que se trate de ingresos lícitos. Y si yo me dedico a una actividad no lícita, eh, pues yo pudiera pensar, pues me traigo ese dinero, ¿cómo lo van a demostrar, etcétera? Va a haber elementos de carácter discrecional que van a generar algún tipo de problemáticas, ¿no? Y por otro lado, esos recursos los tengo que destinar a específicamente estos cajones a los que la ley de ingresos se refiere. Tienen que estar destinados a activo fijo nuevo, deducible, para la empresa que lo hace. Pueden estar dirigidos a terrenos y construcciones en México para la actividad del contribuyente. Puede tratarse de un destino de inversión en desarrollo y tecnología, en capacitación y desarrollo tecnológico, pero hay que acreditar con evidencia y propiedad industrial todo lo que en este concepto se destine. Puedo dedicarlo al pago de pasivos a favor de la federación, es decir, tengo un crédito fiscal y el dinero lo aplico contra un crédito fiscal que debo, también es un destino aplicable o que los invierta en bonos de deuda, en proyectos de alimentos, infraestructura, vivienda, escuelas, farmacéutica, etcétera, ¿no? Hay varios que están ahí mencionados. Entonces, evidentemente, pues esto es un elemento que también tiene esa complejidad que también hay que hacer con mucho cuidado, porque acuérdense que tienen que mantener 3 años esas inversiones en estas características y no pueden ubicarse fuera de México durante ese periodo de tiempo. Vamos a pasarnos al impuesto especial sobre producción y servicios. Pues es aquí donde vienen la mayoría de los cambios, pues de incremento de impuestos más importantes, con muchísimas situaciones inexplicables, poco entendibles. Ahorita vamos a tratar de hacer una interpretación de por qué lo hicieron de esa manera. Pero insistirles en este tema que siempre ocurre con el IESPIS o IEPS. Este tema de que el gobierno federal siempre que quiere más ingresos recurre al incremento de impuestos en el IEPS porque sabe que no hay una carga social de incrementar esos impuestos. Porque el argumento es que o es a las bebidas alcohólicas o es a los alimentos con alto contenido calórico o es a las bebidas azucaradas, o es al tabaco, o es a artículos o mercancías contaminantes, etcétera. Y entonces se justifica socialmente que se pueda hacer este incremento. Y mucha gente creo que pierde de vista que es un IVA. Finalmente el impuesto especial sobre producción y servicios es un IVA, es un impuesto indirecto que tiene que pagar el consumidor final y que, insisto, en realidad no es la solución a los problemas que tenemos. Es decir, que crear estos impuestos no necesariamente detiene el consumo de estos artículos o de las actividades que generan estos impuestos, ¿no? Vamos a referirnos pues concretamente a cada uno de estos temas para entender que todo está muy irregular, ¿no? Primero, hay un incremento en el tabaco labrado de 160% de cuota que existía cigarros puros y tabacos labrados, ahora se lleva al 200%. Es un incremento significativo el que se genera a los consumidores de cigarros. Y pues, si tú eres alguien que no fuma cigarro, a lo mejor estarás muy contento y te dirás que no te aplica, eh, pero el hecho es que todos los años se incrementa y los consumos de tabaco cada vez son mayores, disminuyen. Porcentualmente ha habido decrecimientos, no decrecimientos, sino los porcentajes de incrementos se han reducido, pero siempre han sido incrementos. Y por ejemplo, también en el caso de puros y tabacos hechos a mano, más o menos era como 30 punto y fracción, no me acuerdo exactamente, pero era como el 30% de cuota, ahora se aumenta a 32%. Y esto nuevo que me llama mucho la atención, bueno, yo que no soy fumador, no identifico mucho este tema, pero se establece una nueva tasa para productos, dice que tengan nicotina, por lo que pude investigar en el análisis de la iniciativa y lo que pude averiguar un poquito en los medios
es que ahora hay una nueva forma de consumir, eh, eh, pues, ahora les llaman estas, son unas pequeñas bolsas de nicotina que ahora se están poniendo, entiendo, de moda y están ahora utilizando estos productos que se están comercializando a través de estas llamadas bolsas de nicotina, que entiendo se le ponen bajo los labios o funciona de alguna manera como vemos a los beisbolistas. Yo creo que a veces agarran el tabaco y lo mastican y lo utilizan como si fuera una especie de chicle, pero bueno, el tema es que estos productos que tienen nicotina, estas bolsas de nicotina, eh, pagarán el 200%, ¿no? Entonces, esos son los incrementos que se presentan en tabaco labrado. Y luego tenemos esto que es la cosa más extraña del mundo porque dicen ellos que pues, hay mucho consumo de bebidas saborizadas con azúcares y edulcorantes. Ahora le están agregando los edulcorantes. Vamos a decir, para que nos pongamos más o menos en la misma lógica, ahora están queriendo grabar, incluir en la cuota, como si fuera lo mismo, bebidas saborizadas con azúcar y las light, es decir, todo lo que sea fit y light va a ser considerado igual que como si fuera azúcares, y entonces van a estar tasados igual. Ahora van a pagar 3.0818 pesos más en lugar del 1.6451 que pagaban antes, y agregan en la ley toda una definición de los edulcorantes, porque antes, como yo digo, pues se premiaba a la industria que trataba de hacer bebidas que tuvieran menos azúcar y hicieran un esfuerzo por tener bebidas que pudieran generar un mayor beneficio a la salud de los particulares o de los consumidores. Y ahora no, ahora están igualitos, o sea, ya sea que haga bebidas light o haga bebidas sin azúcar, pero tengan edulcorantes, automáticamente van a tasarlos igual y no hay ninguna diferencia. Y el argumento es que afectan la salud de los particulares y a lo mejor pudiéramos coincidir en ese tema, pero si ese fuera el caso, ¿por qué no incluyeron los alimentos de alto contenido calórico? ¿Por qué no los incluyeron? También los hubieran incluido. ¿Por qué no incluyeron las bebidas alcohólicas? Y un poco nuestra conclusión es que le tuvieron miedo a ciertas industrias. Bebidas saborizadas con azúcares y edulcorantes, pues son dos, ¿no? Nada más. Hay dos grandes empresas. Son menos, vamos a decir, menos entidades con las que lidiar. Pero si te vas a bebidas alcohólicas, pues ahí te tienes que pelear con los mezcaleros, te tienes que pelear con los tequileros, te tienes que pelear con los cerveceros. Y ahí sí estás hablando de mucho, mucho, muy grandes industrias y muchas empresas que, pues, particularmente las que se refieren a tequila y mezcales, son industria nacional que se tiene que apoyar, etcétera. Y con ellos no se metieron con las marcas tradicionales de bebidas saborizadas. Y la otra situación es que no es el mismo caso cuando son en envases abiertos, porque si tú te tomas tu cebada, tu horchata, tu jamaica, pues esa no va a tener ninguna cuota de IEPS, ¿no? Entonces, tú te puedes echar las bebidas saborizadas en la calle que tú quieras y esos no pagan IEPS, pero si está embotellada, sellada, que en teoría tiene mayores requisitos higiénicos y demás, esos van a pagar un IEPS mayor. Entonces, trata de recaudar por recaudar, ¿no? Es obviamente que no tiene ningún sentido esta disposición. Y luego pues se aventaron esta otra, ahora con los videojuegos que pues agregan ahora con el argumento de que las infancias, las personas que juegan mucho estos videojuegos, que vamos a decir que tienen un contenido violento, que es extremo, que son para adultos, que no son para personas menores de 18 años. Cuando se trata de operaciones del público en general y pues consumen estos videojuegos, van a tener que pagar un 8% adicional de IEPS. Y desde luego que no será aplicable en importación cuando se trate de videojuegos que se hagan para su distribución por importación. Entonces aquí un poco lo que llama la atención y dice, bueno, ¿y quién va a definir el contenido violento? Bueno, la verdad es que
todos los videojuegos tienen ya una preclasificación. Normalmente los que se generan en Estados Unidos y demás están obligadas a tener una clasificación que, que, que el mismo gobierno regula, que determina si son aptos o no para personas mayores o menores de 18 años, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues si se que considera pues un criterio subjetivo, pues hasta los que juegan Mario Bros, alguien puede considerar que tirarle una pelota o una tortuga al chango puede ser muy violento, el que aparece ahí, ¿no? Cuando aparecen las carreritas, pues el tema de la concepción de violencia puede ser muy complejo en este tipo de casos. Tampoco va a solucionar el problema que genera todo esto. Ellos saben, el gobierno federal sabe que los problemas de salud, los problemas de adicción a las bebidas con contenido alcohólico, a los videojuegos en este caso, no son con impuestos como van a solucionar y controlar. No les interesa, lo que les interesa es cobrar más. Si realmente tuvieran otro tipo de programas con una mejor orientación destinados a resolver esta clase de temas, pero quiero ver el día de mañana alguna actividad que vaya a desarrollar el gobierno federal para evitar que la gente consuma este tipo de videojuegos, ¿no? No va a haber nada, lo único que les interesa, insisto, es cobrar. Igual que ocurre en los problemas de ludopatía, ¿no? Aunque le incrementas del 30 al 50% sobre el premio a los al impuesto que deriva de las actividades de apuestas y sorteos, no van a aliviar los problemas de ludopatía de la gente. No va a solucionar eso. Son otro tipo de actividades y de desarrollo que tiene que hacer el gobierno para resolver esa clase de problemas, ¿no? Bueno, hasta aquí las reformas la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y ahora me voy a referir a las reformas al Código Fiscal de Reforma, que esta es la verdadera reforma importante de la que tenemos en esta reforma para el 2026. Pero debo aclarar que me voy a referir a las reformas de Código Fiscal que se proponen en la ley de ingresos. Porque hay otras reformas que posiblemente ya estén escuchando que están relacionadas con la iniciativa de la ley de amparo. Pero eso lo vamos a tener que ver en otro curso. Con trabajo nos va a alcanzar este tema, ¿no? Y no es que querramos vendérselo, pero porque no cobramos, ¿no? Por nuestros webinars, pero sí, pues va a ser importante. De hecho, Manuel Aguilar ya anunció al inicio de este webinar que nuestra próxima plática del despacho se va a relacionar, ya ahorita aprobada por el Senado, en la modificación a la ley de amparo que contempla reformas importantes en materia de Código Fiscal de la Federación, porque el énfasis de la reforma a la ley de amparo tiene que ver con limitar los derechos y las capacidades de los contribuyentes para defenderse en procesos de ley de amparo, ¿no? Básicamente eliminando, dejando de considerar prácticamente como un derecho humano los derechos de los contribuyentes en muchos de los casos. Entonces, pues hay mucho ahí por hacer, mucho por trabajar. Los organismos empresariales van a tener que estar trabajando muy intensamente con el tema. Pero bueno, me refiero a las reformas más importantes. La orientación de la reforma en materia de código fiscal sí está muy dirigida al combate del uso de comprobantes fiscales falsos y cerrar las vías de la simulación de operaciones falsas o inexistentes, y fortalece las facultades de comprobación a través de un procedimiento sumario 49 bis, que va pues a permitir que de una manera muy eficaz se haga estas verificaciones en tiempo real prácticamente y permitan, derivado de estas facultades, incluso cancelar los sellos digitales de una empresa. Y también este proceso también está permitiendo depurar a través de estas mecánicas, depurar el padrón del Registro Federal de Contribuyentes y blindar la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales por Internet. Una cosa interesante porque aparentemente el SAT va a poder dar de baja a un contribuyente que no haya emitido comprobantes en un determinado número de años, lo cual parece muy interesante porque siempre batallamos mucho para liquidar las empresas. Entonces, a lo mejor va a ser un procedimiento abreviado, como ya existe un procedimiento abreviado si no tuvieras
operaciones en los últimos 5 años. Hay un procedimiento abreviado para liquidar empresas, y eso te permite eventualmente dar de baja al contribuyente. Eh, pues aparentemente va a ser más sencillo ahora porque el SAT las va a dar de baja sin nada de eso. Y a través de estas modificaciones se extiende la posibilidad de que el gobierno federal genere toda esta trazabilidad de las operaciones a las entidades, dentro de las entidades financieras y a través de plataformas digitales, a lo que le ha estado apostando de manera muy intensa el SAT en Secretaría de Hacienda en sus modificaciones. Y desde luego, pues alinear muchos criterios de jurisdiccionales emitidos por la Corte, con las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación, y modernizar aspectos que se relacionan con la identidad y la firma electrónica, ¿no? Que son, vamos a decir, los lineamientos así más particulares en los que se enfoca esta reforma. Eh, pues hay mucho en materia de comprobantes fiscales. Ya ustedes, pues han visto las últimas modificaciones en los últimos años. Ha habido pues diversas modificaciones que se relacionan con comprobantes fiscales y materialidad en los artículos 29A, 29 bis, facultades de comprobación. Contempla ahora el nuevo procedimiento sumario del que habremos de platicar un poquito más adelante. Los certificados, y los comprobantes fiscales digitales por Internet, se agregan nuevas causales en esta reforma y efectos en cadena que también son importantes para, no solamente para los emisores, sino para los adquirentes de estos comprobantes simulados. Y suspensión y cancelación, en su caso hasta negativa de inscripción, cuando tú tienes operaciones con empresas que han sido identificados como emisores de comprobantes fiscales simulados. No te van a permitir, si tú tienes participación en una empresa que hubiera sido identificado con esto, para que participes tú como socio en otra empresa, no te van a dejar. Adicionalmente, con toda la información financiera, ahora con todo el tema de los bancos electrónicos. Ustedes saben que cada vez son más los bancos electrónicos, y la banca tradicional, pues, pues ya está como, pues casi en desaparición, pero pues evidentemente seguirán existiendo. Pero ahora las nuevas bancas electrónicas tienen, pues, este reconocimiento de entidades financieras que antes era un problema porque vamos a decir, los estados de cuenta que ellos emitían técnicamente, como no eran emitidos por un banco, formalmente no se podían utilizar porque la ley específicamente dice que los estados de cuenta de bancos, ¿no? Estados de cuenta bancarios. Y entonces había estas entidades financieras que no necesariamente reconocidas como bancos, y por lo tanto sus estados de cuenta no podían ser utilizados en procesos de fiscalización. Algunos cambios en las plataformas digitales que tienen que ver con la capacidad que el fisco ahora va a tener para poder accesar a la información. Ahora van a poder ellos estar viendo, por ley, van a poder accesar a las plataformas digitales y ver en tiempo real las operaciones que están realizando y cómo lo relacionan, lo cual está, pues muy interesante. La reconsideración administrativa, le hacen un cambio en el artículo 36 del Código Fiscal, porque ahora solamente la limitan a créditos fiscales. Antes, cualquier tipo de resolución que no resultaba favorable, eh, como podía ser, por ejemplo, una consulta, pues yo podía en una reconsideración pedirle a un superior jerárquico que opinara sobre la resolución emitida por un inferior. Ahora ya no se va a poder porque solamente se limita a créditos fiscales. Y bueno, en el caso de Reciclo se crean, nuevas sanciones para el incumplimiento de ciertas obligaciones que ahí se especifican. Eh, en las notificaciones hay una ampliación de plazos, en el caso de notificaciones no personales. Algunas servicios adicionales que se contemplan de verificación de domicilio fiscal y de identidad. eh, Todo esto que se incorpora al Código Fiscal de la Federación como delitos, se mejoran. Esta discusión, ustedes recordarán que más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero antes, ustedes recordarán que teníamos esta discusión que
decía que el delito aplicaba cuando se trataba de comprobantes fiscales falsos, pero no eran falsos los comprobantes. A lo mejor podían referirse a operaciones falsas, pero el comprobante no era falso, el comprobante era timbrado, etcétera, legítimo, cumpliendo los requisitos, pero eh, eh, se relacionaba con operaciones falsas o inexistentes, pero el delito no era ese. Bueno, ya hicieron unos cambios para tratar de justificar este, quizá no es el mejor camino, y ahorita platicaremos de eso con más detalle. Y luego, pues tenemos ahora este control que decíamos que te pueden a ciertos contribuyentes negarles la inscripción o cancelarles cuando se trata de que tienen operaciones con empresas que se hubieran identificado como emisores de comprobantes por operaciones simuladas, ¿no? Eh, Ahora tenemos un nuevo estándar para el caso de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Creo que vamos a tener que trabajar muy intensamente en este tipo de aspectos porque ahora sí es explícito, ¿sí? Aquella discusión antigua que teníamos y que la Corte había resuelto con algunas disposiciones que siempre las considerábamos fuera de ley, porque nosotros siempre discutíamos cuando argumentaba la autoridad que le faltaba materialidad, le decían en dónde dice el Código Fiscal que es un requisito de deducción la materialidad. Bueno, ahora ya lo dice. Ahora sí dice que debemos de tener documentos para acreditar que la operación es existente, es verdadera y que se trata de actos jurídicos reales, porque si no, el CFDI no va a ser válido. Entonces, ya se incorpora formalmente al Código Fiscal de la Federación este concepto de materialidad, que antes no estaba y que les decía que los tribunales federales, tanto Tribunal Fiscal como la Suprema Corte, los tribunales federales colegiados, ya habían contemplado que el requisito de materialidad, aunque no estaba explícitamente contemplado en las leyes, era importante para efectos de acreditar la procedencia de la deducción de una operación. Eh, el problema que tenemos con esta disposición es que se habilita la autoridad fiscal para que ellos puedan hacer la calificación de lo que ahora se llama, para efectos fiscales, una presunción de un comprobante fiscal falso, no porque ahora agregan una definición para decir que lo que se considera un comprobante fiscal falso. Y básicamente lo que dicen es que amparan operaciones inexistentes que no son reales, que no están debidamente documentadas y se presume que es así porque no tienen los comprobantes para acreditarlos, ¿no? Entonces, ahora tenemos pues los contribuyentes explícita textualmente la obligación de tener lo que hemos venido insistiendo un poquito, que es un poco lo que la autoridad siempre ha venido pidiendo, que existan cotizaciones, que existan incorporaciones al inventario, las altas en almacén, un compendio fotográfico, incluso comunicaciones con los clientes sobre o con proveedores en relación con este tema. Y pues lo que va a implicar, pues es una carga bien compleja para las empresas porque es imposible que lo tenga para operaciones mínimas, pero aquellas que sean significativas, necesariamente la empresa, si no quiere tener ningún tipo de problema, va a tener que tener un expediente de sus operaciones importantes. Hay que definir una serie de requisitos que se deban de tener, incluso aspectos que se ligan como transporte, logística o seguros, cualquier otra cosa relacionada pues con alguna operación que se tenga, porque si no, habría pues problemas para la deducibilidad, porque el fisco podría presumir, y fíjense lo complejo de todo esto porque les voy adelantando, porque si la autoridad presume que se trata de una operación inexistente, entonces estás en el supuesto del delito, porque el delito nace de una presunción que deriva de la apreciación que tenga la autoridad de que la materialidad no fue debidamente acreditada durante el proceso de fiscalización. Entonces, si yo no tengo los elementos para acreditar la materialidad, la autoridad subjetivamente puede considerar que se trata de un comprobante fiscal falso, porque no tengo esos comprobantes para acreditar esa materialidad o la existencia real de la operación, y por lo tanto, pues me genera este problema de carácter penal, ¿no?
Entonces, para esto se crea este nuevo procedimiento de verificación de veracidad, simplificado, por decirlo de alguna manera, que es en tiempo real, que permite que, no obstante estoy en un procedimiento de fiscalización diferente, la autoridad podrá verificar la veracidad de un CFDI sin que se tenga que agotar un único trámite previo, es decir, que no tenga que terminar otro proceso para poder hacer este proceso de verificación, porque dentro de las facultades de comprobación van a poderlo hacer, eh, evitando con ello estos esquemas de procedimiento que siempre le preocupan al SAT porque no los cumple. Y eso hace que muchos de sus procedimientos se caigan en los tribunales. Por lo tanto, el problema va a ser pues que el contribuyente ahora va a tener que tener expedientes de soporte y de trazabilidad documental, porque si no tienes todos esos elementos, el peligro es mayúsculo, porque no solamente es administrativo o fiscal, sino penal, porque existe un nuevo tipo penal, otra vez que se presume para efectos fiscales que tienes un comprobante fiscal falso, porque no tienes la documentación para acreditar su materialidad, porque no acreditas que se trata pues de una operación real o existente. ¿Cuáles son los elementos claves de este nuevo procedimiento? Pues que es una visita domiciliaria específica para emisores presuntos de comprobantes falsos. El efecto inmediato es que la autoridad puede suspender la emisión de los FDIs desde el inicio del procedimiento por una sospecha, incluso no solamente para el emisor, sino para el adquirente. También va a tener estas facultades el fisco para poder afectar la emisión de comprobantes fiscales, de cancelarlos temporalmente en vías de que le acredite con las pruebas, a través de un plazo abreviado, 5 días hábiles, y la resolución en 15 días hábiles como máximo. Es decir, la autoridad te hace este procedimiento, te dice que te solicita información para acreditar la materialidad de las operaciones. Si tú no presentas las pruebas en los próximos 5 días hábiles, la autoridad emitirá una resolución en los próximos 15, en donde podría decir que no acreditaste la materialidad, entonces se puede presumir que por lo tanto es una operación inexistente, aunque haya sido real, ¿verdad? Y pues tiene una duración máxima de 24 días, que eso es el periodo máximo que puede tener este procedimiento expedito de verificación. Entonces, lo complejo de este nuevo procedimiento es que desde el día cero, es decir, desde el día en que se inicia el proceso, se puede suspender la facturación, los certificados de sellos digitales en ese mismo momento, porque tenga la autoridad sospecha de ese proceso, te dan el periodo de los 5 días hábiles para entregarle la información. En 15 días se emite la resolución, tienes 24 días pues para, si no, pues se van a retomar todas estas publicaciones en el diario oficial, en donde se va a presumir que pues todo se va a hacer público, que esta empresa que no acreditó la materialidad, porque ahora los adquirentes de esa empresa emisora pues van a tener el otro problema, ¿no? Que también les van a poder cancelar los sellos digitales porque se tienen operaciones con una empresa emisora que no acreditó la materialidad de sus operaciones, ¿no? Entonces, como parte de estos nuevos procesos se cancela los sellos digitales, el contribuyente no desvirtúa la presunción de falsos de los CFDIs, se restringe por créditos fiscales firmes, y a una nueva regla muy curiosa que dice regla por 4 del monto histórico. Es decir, que si tú el año anterior, eh, en comparación con el actual, tus ingresos son 4 veces el monto del año anterior, automáticamente se considera que son inexistentes, que no es explicable por qué tanto crecimiento, ¿no? Entonces, si fueron más de 4 veces, tengan mucho cuidado porque si son muy exitosos en su negocio y venden 5 veces lo del año anterior, el fisco va a pensar que sus operaciones son inexistentes y les van a restringir de manera automática los sellos. Bueno, van a dar oportunidad para que ustedes aclaren, pero eso es lo que va a ocurrir. Y luego, pues puede generarse esta restricción temporal de los certificados a receptores, que es ahorita lo que les decía, o sea, no solamente a los emisores, sino que a los receptores que no corrijan en 30 días tras la publicación, porque como se van a presumir inexistentes todas las operaciones de ese emisor,
pues todos los que recibieron comprobantes van a tener que pagar, porque si no en 30 días les generan a partir de la publicación la cancelación temporal de sus certificados. Lo que implica pues tener esta alineación de cualquier tipo de discordancia, incluso con las entidades financieras a las que me refería, y el uso de los estados de cuenta a los que hemos venido comentando, ¿no? Y bueno, este, este tema que les decía de que ahora el fisco quiere sacar del RFC a todos los que no están teniendo operaciones, se pretende depurar el Registro Federal de Contribuyentes, eh, con precisión de supuestos en los casos en los que esto puede ocurrir, la descripción de los plazos para la suspensión de actividades y la cancelación del RFC, que les decía, bueno, pues a lo mejor si no tengo operaciones está interesante porque pues me van a dar de baja sin que te hacer un procedimiento de liquidación, ¿no? Hay una nueva facultad, en este caso negativa de inscripción a personas morales, cuando sus socios o representantes estén en estas empresas que hubieran sido identificadas como emisoras de comprobantes con falta de materialidad, ¿no? Y pues habrá que esperar la validación y las reglas de carácter general para acreditar esos supuestos. Todavía está esto por definirse con base en criterios de reglas generales, ¿no? Bien. Espero que ya estén suficientemente asustados porque pues ahí viene otra cosa también más severa que son ya los delitos, porque pues hay eh, nuevas regulaciones, un endurecimiento de la actividad de la actitud del fisco con empresas facturadoras, y a lo mejor alguien podría decir, bueno, por fin ya les van a poner un alto, etcétera. El problema es que se vayan justos por pecadores, porque hay muchas personas que pudieron haber tenido operaciones reales que a lo mejor no tuvieron el cuidado de documentar adecuadamente sus operaciones, y el fisco va a suponer, va a presumir que se tiene, pero sobre la base de esa presunción, y ahí es donde creo que es muy cuestionable que en materia penal, eh, eh, por decirlo de una manera muy sencilla, te entamben, te metan al bote, te hagan un procedimiento penal sobre la base de una presunción, porque eso es lo que están queriendo decir. Si yo no les acredito la materialidad, no significa que ellos hayan demostrado que es una operación inexistente, sino que se presume que es inexistente porque yo no le acredité la materialidad. Y entonces, con base en esa presunción, para efectos fiscales, ahora se consideran estos comprobantes fiscales que se consideran comprobantes fiscales falsos. En lugar de corregir adecuadamente el tipo penal, yo creo que nada les hubiera costado decir que se emitan comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsos, ¿sí? Me refiero a operaciones inexistentes o falsas, es decir, eh, creo que hubiera sido lo más adecuado, pero si siguen insistiendo en utilizar el término comprobantes fiscales falsos, que no hay falsos porque, repito, son timbrados y son reales, pero ahora se van a considerar que, que si amparan operaciones inexistentes, se presumen que son falsos. Entonces, el alcance de todos estos aspectos ya llegarían a la parte de las plataformas tecnológicas, y por otro lado, también se agrega un nuevo delito por declarar o presentar documentación falsa en procedimientos del Código Fiscal, lo cual es totalmente adecuado, ¿no? Si alguien está presentando documentación falsa en procedimientos ante el SAT, pues yo creo que es totalmente inadecuado y debería de ser un tipo penal, ¿no? Porque pues ahora sí que es una práctica totalmente irregular, ¿no? Y no se debería de permitir, y esto pues se alinea con el artículo 19 constitucional, que solamente en este supuesto están considerando la prisión preventiva oficiosa, es decir, en cualquier otro delito fiscal no hay prisión preventiva oficiosa, es decir, no tengo que defenderme dentro de la cárcel, pero cuando se trata, otra vez, de posibles emisiones de comprobantes fiscales falsos, porque se presuma que son falsos porque no acredité la materialidad, entonces sí me tengo que defender adentro de la cárcel, porque en este supuesto sí aplica la prisión preventiva oficiosa.
Eso es lo más grave de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Y por lo tanto, en este mapa de riesgos penales, pues conductas como expedir, comprobar o dar efectos falsos a comprobantes fiscales, pues ya es un nuevo tipo penal, eh, y que por lo tanto aplica tanto para emisión como para recepción de comprobantes, y tienes 30 días para pagar, porque si no se convierte puede convertirse en un dolor de cabeza importante. También si se proporciona documentación falsa en procedimientos, 115 ter, que es el nuevo delito, y por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado, mucho control de la información para que la empresa no reciba documentos que pudieran estar falsificados, generados o entregados por clientes o proveedores. Y pues ahora el control que el fisco va a tener a través de los procesos que le van a permitir intervenir las plataformas de comercio electrónico, es una extensión, un agregado al 113 bis. Y bueno, los controles preventivos que se podrían desarrollar tienen que ver con pues, los términos en los que se genera el servicio, cualquier tipo de análisis, revisión o filtro que se haga de la información, y reportes y trazabilidad de las operaciones, ¿no? Ahora se va a convertir este famoso tema del compliance en una exigencia para muchos supuestos, ¿no? Y bueno, me brinco rápidamente pues a otro tema también muy importante, que es uno de los temas que quizá me preocupan más, porque hacen muy difícil o van a ser muy difícil para los particulares la defensa fiscal. Como ustedes saben, actualmente tenemos la obligación, cuando nos vamos a juicio, de garantizar el interés fiscal. En el recurso de revocación, en los recursos administrativos, no estamos obligados a garantizar. Ahora va a ser necesaria garantizar en el recurso de revocación, porque de lo contrario no se va a suspender el procedimiento administrativo de ejecución. Yo siento que esta facilidad que se tenía para los particulares prácticamente va a inhibir totalmente la necesidad de promover el recurso de revocación, porque muchos se iban al recurso de revocación, muchos particulares, para evitar la contratación de abogados. La empresa hacía sus aclaraciones a través de este recurso, apoyados por sus contadores, tratando de evitar la necesidad de un juicio, y porque pues tenía la ventaja de que no necesitaba garantizar el interés fiscal para que la autoridad no me embargara a través del procedimiento administrativo de ejecución, y ahora pues tengo que garantizar. Pero la parte más importante es que antes, la garantía del interés fiscal antes era, pues había en el artículo 141 diferentes supuestos de formas de garantizar el interés fiscal. Ahora no solamente se enuncian, sino que hay un orden obligatorio en el que yo tengo que, como contribuyente, utilizar en ese orden la forma en la que tengo que garantizar el interés fiscal. Y lo grave de todo es que empieza el número uno, vamos a decir, el primer supuesto que contempla estas nuevas obligaciones fiscales cuando me vaya a juicio. Me dice, tu primera opción tiene que ser el billete de depósito. Es decir, si debo un crédito de 3 millones de pesos, tengo que depositar 3 millones de pesos en un billete de depósito en una institución bancaria, lo que implica pues que prácticamente pues, tengo que dar el dinero para garantizar. Si no tengo el dinero, entonces me puedo ir al siguiente nivel, y solamente para que lo obtengan, empezamos con el billete de depósito, luego continuamos con la carta de crédito, una carta de crédito que se incorpora como una forma de garantía que antes no existía, pero que ahora se incorpora, emitida por una institución bancaria, la prenda, la fianza, la obligación asumida por un tercero, y el embargo en la vía administrativa. Tiene que ser en ese orden, pero lo peor de todo es que eh, no es así, vamos a decir, si yo, por ejemplo, tengo que cumplir con el orden y tengo que garantizar con un billete de depósito, ¿quién dice si tengo o no dinero suficiente para ese billete de depósito? Ah, no, pues lo que dice el fisco en este caso, o la ley, el código, en la reforma que se propone, es que yo tengo que acreditar que no tengo la capacidad para poder, tengo que llevarle pruebas al fisco de que no tengo el dinero
para depositarlo para un billete de depósito. ¿Y qué pasa si lo tengo, pero a la semana siguiente tengo que pagar la nómina? Pues, tienen un derecho preferente. En teoría tengo que preocuparme más por cubrir la nómina. No tengo el dinero tengo deudas con acreedores, con proveedores. ¿Cómo vamos a determinar que tenga o no la capacidad para comprar o no ese billete de depósito para recibirlo? Y entonces irme al segundo escalón. Y el segundo escalón, la carta de crédito. Voy a ir al banco, me da una negativa de carta de crédito, no te la puedo expedir. Me voy a ver si puedo dar bienes muebles en prenda. eh, o voy con una fianzadora y que la fianzadora, bueno, emita la póliza de fianza o que me diga que no se puede. Y entonces me voy al supuesto de la obligación asumida por un tercero y así. Es decir, va a ser bien complejo este tema. Realmente nos vamos a enfrentar a nuevos retos para la defensa fiscal en esquemas como los que aquí estamos comentando, ¿no? Eh, y bueno, simplemente para hacer algunas reflexiones finales a reserva de ver las preguntas o los comentarios que quieran hacerme, a ver si podemos contestar algunas de esas cosas, algunas de sus preguntas. Igual si no tenemos el tiempo suficiente ya tendremos oportunidad de responderles por vía electrónica. Pero las reflexiones finales que quiero compartir con ustedes es que pues se nos fue otro sexenio. Y esto se oye medio raro porque apenas va su primer año, pero este, ya cuando hablamos del segundo año que no hay una reforma estructural, créanme que es muy poca la probabilidad de que pueda haber una reforma fiscal estructural en el año 3, 4, 5 o 6, por las razones que ya expliqué durante la plática. Y entonces, pues se nos van oportunidades, ¿no? Se van los sexenios, se van los años y seguimos intentando que en algún momento alguien tenga la altura de miras para resolver los problemas importantes que tenemos como sistema tributario mexicano. Eh, Se oye muy feo decirlo, pero a la economía informal no les interesa incorporarla porque pues son votantes y muy seguramente son votantes del gobierno federal en turno y por lo tanto no les interesa incorporar a más contribuyentes que ayuden con la carga fiscal. Cada vez se está achicando más la economía formal. Ya se habla de un 30% en relación a un 70% de economía informal total en el país. Entonces, es muy lamentable. Necesitamos hacer un cambio y ojalá alguna vez tengamos alguien que nos ayude con este tema. Y bueno, se concentra todo, como ustedes ya pudieron ver, en el fortalecimiento de la recaudación vía vigilancia electrónica. Hay mayores medidas de control a través de los comprobantes fiscales, que es donde está el énfasis de esta reforma, como ustedes lo pudieron ver. Y hay definitivamente una erosión a la seguridad jurídica del contribuyente. Definitivamente observamos que este control tiende a controlar más a los que siempre pagan y a generarles pues el temor a la defensa, el temor a la seguridad jurídica para tener las capacidades para defenderse. Y desde luego que pues no podemos sentirnos muy tranquilos con lo que se ve en estas modificaciones que ya hemos comentado. Y una reflexión, un comentario final. Hay que tener cuidado porque, pues digo, uno puede suponer que el decreto de estímulo para frontera norte y sur de México, que vence el 31 de diciembre del 25, que se aplicó durante toda la administración federal anterior y que aplicó durante el primer año de este gobierno federal, pues en teoría debería de replicarse para los años subsecuentes. Ojalá que lo hagan por varios años como ocurrió en los últimos 4 de la administración federal anterior, que no se necesitó hacer uno por año, pero como aquí se trata de control y tener el control de la gente pues asustada sobre la base de los impuestos, quizá lo quieran seguir haciendo de manera anualizada, lo cual es muy grave. Porque las empresas tienen que planear, tienen que hacer todo lo que tengan que hacer para poder hacer este proceso de control. Y pues lo razonable, ojalá que el sector empresarial empiece
a exigir que se mantenga este decreto que ha servido mucho para la frontera, ha sido un alivio importante para la frontera. Yo creo que es muy relevante para nuestra frontera norte y sur del país que se mantenga este decreto, los estímulos fiscales que aquí se contemplan, porque si no, pues esto no pues va a ser muy bueno para nuestra economía. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes su paciencia, su disposición y pues vamos a proceder a revisar las preguntas eh, que aquí nos hubieran hecho. Parece ser que hay 4 preguntas. A ver dónde las puedo ver. Aquí ya las vi. Ok. Dice, la ley de ingresos no se contempla ningún estímulo para la región fronteriza. Bueno, eso es efectivamente lo que estoy ahorita comentando. No, no se contempla nada. No es normal que se contemple la ley de ingresos. Siempre aparece con un decreto por separado. Yo estaría esperando que esto ocurra en los próximos 2, 3 meses. Este, este se hizo ya muy pegado al cierre del ejercicio. Era lamentable, pero no se sabía. Estaba acabándose el año y no salía el decreto. Ojalá que no nos tengan en esa situación de angustia y lo hagan lo más rápido posible. Ojalá que lo prorroguen. Lo normal es que lo contemplen. Idealmente sería que lo consideraran en un decreto ampliado, como les decía, de varios años, ¿no? Por el periodo del sexenio. Eh, Luego también Miguel Ángel López dice, gracias por el análisis nacional. Respecto a Baja California, ¿cuáles fueron las principales diferencias respecto a las diversas fuentes de ingresos? Pues Miguel, precisamente fueron en IEPS y en derechos. En derechos es también un énfasis importante, toda la tramitología, ahí se está considerando un incremento significativo. En aduanas se está considerando un incremento significativo en impuestos aduaneros y demás, pero eh, por lo que percibimos, a diferencia del IEPS y en el caso de derechos, todos los demás suponemos que van a ser por énfasis en fiscalización, porque no se modificó las leyes y por lo tanto, pero también estas diferencias también son muy poco explicables porque las diferencias, pues son, vamos a decir, son muy importantes y no están razonables en función del crecimiento, ¿no? Estoy viendo sobre el crecimiento para el estímulo de nuestra frontera este próximo diciembre. Eso sí, bueno, efectivamente digo, mientras no se emite un nuevo decreto, pues no sería posible. Eh, un buen senador de Baja California ya propuso que se ponga en ley, pero lamentablemente no le han hecho caso. Este, eh, y pues, pues ojalá le hicieran caso a esta iniciativa que presentó el senador Gustavo Sánchez para que se incluya en la ley, pero no lo hicieron. Entonces, tendrá que ser otra vez a través del decreto y por lo tanto tendríamos que esperar a que pues esto finalmente ocurra. Eh, Luego, por otro lado, pues sí, preocupa la materialidad, definitivamente, es ambiguo y puede ser a criterio de auditores la decisión de la materialidad. ¿Tiene alguna opinión, consejo para minimizar este riesgo? Sí, sí, tenemos algunos lineamientos que hemos manejado como aspectos de carácter mínimo. Siempre, pues hay que documentar. Primero, es imposible que documenten todas sus operaciones, sobre todo en operaciones con empresas que tienen múltiples operaciones, no miles de operaciones con clientes o proveedores, proveedores particularmente, yo diría que aquellas que tengan un porcentaje significativo del total de las operaciones, dependiendo del tipo de bienes o servicios, hay que hacer un instructivo de control de cómo documentar esas operaciones, que van desde cotizaciones, desde la autorización de esas cotizaciones, las comunicaciones de esas operaciones electrónicas que se den entre las partes, documentarlas, eh, si puede haber contratos que tengan una fecha cierta, sobre todo en caso de servicios. Siempre hay que preocuparse por tener un contrato cuando son cantidades significativas, tener evidencias de los servicios prestados, de los bienes como listas de asistencia o controles de información que derivan del servicio proporcionado. Por otro lado,
algunos servicios asociados como pueden ser seguros o pueden ser transporte, logística. Hay muchos elementos que podrían considerarse para esos temas como también entradas de almacén, salidas de almacén, controles fotográficos en, por ejemplo, obras o construcciones. En fin, yo creo que cada caso es un tema importante y habría que hacer un análisis. Les recomiendo que sí vean este tema con sus asesores, sus contadores. Igual nosotros estamos a su disposición para atender cualquier tipo de duda sobre la forma en acreditar la materialidad de las operaciones, sobre todo las significativas y las importantes, ¿no? Eh, Opinión sobre transferencias temporales. Sí, bueno, no sé si podrían abundar un poco en este tema. Puede ser que se refiera a que se reciban en una cuenta bancaria cantidades que corresponden a un tercero y que se está recibiendo por cuenta de otro. Todo eso hay que documentarlo, ¿eh? Porque si no lo tienen bien documentado y eso se entiende por una transferencia temporal porque eh, pasó por mi cuenta porque así era conveniente para efectos de la operación, no hay ningún problema, pero hay que documentar, instruir, documentar por qué se autorizó ese proceso, porque si no el fisco puede presumir que se tratan de operaciones de cuentaviente y presumir que esos ingresos le afectan al cuentaviente que recibió esas cantidades, no obstante que hubieran tenido esa temporalidad. Además, el banco puede sospechar algún otro tipo de procedimientos que tengan que ver con operaciones de procedencia ilícita. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que documentarlo muy bien para no tener alguna clase de problema, ¿no? Entonces, bueno, seguimos pendientes. Cualquier duda que pudieran tener, ya saben que dónde nos pueden localizar, en nuestra página web www.sae-mediosia.com. También tenemos la repetición de nuestros webinars en nuestra plataforma de YouTube. Y también tenemos presencia en LinkedIn y también en Facebook y Twitter. Entonces, nos pueden buscar de muchas maneras y pues estamos a sus órdenes. Esperamos y espero no haber traído tan malas noticias. Siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor. Entonces necesitamos hacer todo lo que sea necesario para protegernos. Seguimos siendo un país de leyes. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, desde luego, y hacerlo de la mejor manera, de la manera más correcta. Pero definitivamente hay que cuidar esos pequeños espacios en donde por negligencia o por desconocimiento o por inocencia en el manejo de ciertas operaciones, nos metamos en problemas innecesariamente, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un trabajo muy, muy serio, hacer todo este trabajo que anticipado, preventivo, que se llama compliance para poder evitar tener algún problema en el futuro. Y si no, pues desde luego, pues acceder a los medios de defensa que se tienen todavía para defender los intereses de los particulares. Bueno, quedamos a sus órdenes, les agradezco mucho su tiempo y que seguimos viéndonos. Me dio gusto saludarlos a todos, a todas, hasta luego.